Buenísimo. Bueno, mis amados, vamos a la palabra del Señor y yo sé que los mensajes ahí van a seguir llegando y después vamos a ver si los podemos seguir leyendo, pero yo quiero que le presten mucha atención a esto que yo quiero compartir con usted hoy. Es muy, pero muy importante. Yo sé que no sería, o sea, nadie se quedaría sin contestar a esta pregunta si yo a usted le pregunto, por ejemplo, si está pasando por alguna dificultad, si está pasando por alguna necesidad, si está atravesando un tiempo difícil, o un lugar seco en su vida, momentos difíciles. Yo sé que todo el mundo va a decir, sí, yo estoy pasando esto, yo estoy pasando aquello, yo estoy, un momento en el que parece que todas sus oportunidades se han agotado. Puede ser que algunos no estén pasando cosas demasiado difíciles, pero no somos quienes para comparar, uy, sí, ella está pasando mucho, aquel está pasando mucho y yo estoy pasando más todavía. No, 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 no. Cada uno está pasando una situación difícil y para cada uno esa situación es difícil. ¿Eh? Así que pareciera que si parece que las oportunidades se terminaron, si parece que las necesidades financieras, a la isla, la billetera, la libreta del banco, ya no hay más jugo para sacarle, el futuro parece sombrío, incluso, ¿sabe qué? Puede sentir que sus oraciones ni siquiera están siendo escuchadas. ¿Sabe que muchas veces pasa eso? Cuando uno está con una aflicción, una angustia, ¿cuántas veces pensamos, ¿será que Dios me escucha? Puede ser que las circunstancias se levanten tanto en su contra que usted no ve la salida de eso. Bueno, eso fue lo que estaba pasando justamente en esta historia que vamos a compartir. Yo le voy a leer rapidito un pasaje. Está en Segunda Reyes, capítulo 6, desde el verso 24, porque mire, es muy importante que nosotros atendamos a la palabra de Dios. Y cuando en la palabra de Dios se nos comparten estas historias, es para que aprendamos, para que le saquemos provecho, para que veamos cómo reaccionó uno, cómo reaccionó el otro, qué hizo aquel, cómo recibió su promesa. Entonces, escuche, mire, Segunda Reyes, capítulo 6, desde el verso 24. Lo voy a leer rapidito. Dice, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. ¿Cuántas veces puede ser que nosotros estemos sitiados? Que no podamos salir, que no haya lugar para que nosotros nos escapemos de la situación en que estamos viviendo. Dice, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, wow, y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva rey, señor mío. Fíjese que esta es una historia, no la voy a leer toda, pero cuenta ahí que una mujer o sea, coordinó con otra y dice, hoy vamos a cocinar y comer a mi hijo. Eso es terrible. Y mañana vamos a comer el tuyo. Y bueno, ella lo hizo y la otra se echó atrás. Pero qué situación esa, yo digo, esas no son madres. Bueno, dejando de lado esa historia, fíjese hasta qué punto llegó esa situación tan terrible que la ciudad estaba sitiada, el hambre, la desesperación, la angustia, la falta de recursos que ellos tenían. Entonces el rey dice, cuando oyó las palabras de aquella mujer, el verso 30, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. El rey estaba angustiado también. Claro, no era un rey obediente a Dios. Entonces las consecuencias las sufría no solo él, sino el pueblo también. ¿Y qué dijo? Dice, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Ese era el profeta Eliseo, que él había hablado palabras suaves y duras, palabras
puntuales, palabras específicas, pero no habían sido obedecidas, palabras de parte de Dios. Así que, bueno, la ciudad estaba en una hambruna severa, siendo rodeados por los ejércitos del rey de Siria, que estaba decidido a destruirlos, ¿no? El enemigo lo que quería era tomar la ciudad, todas las posiciones, así que ellos no podían salir de la ciudad para comercializar lo que, bueno, ni para el comercio, ni para nada, ni siquiera obtener alimento de los campos que estaban alrededor o cualquier bien. Así que literalmente estaban muriendo de hambre. El enemigo los estaba matando de hambre. Eso era lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Y cuántas veces nosotros nos sentimos así? Como si el enemigo nos rodeara y nos impidiera cualquier esperanza, cualquier respuesta, que ningún estímulo nos alcance. ¿No se sintió usted así? ¿No se está sintiendo en este momento como que eso le está sucediendo? Mire, todas estas personas estaban esperando morir. ¿Y cuántas veces nosotros llegamos a esa situación también, ¿no? Sin ningún rayo de esperanza de que las cosas pudieran cambiar. Incluso el rey estaba tan angustiado que rasgó sus ropas al enterarse de esta mujer. No había nada que pudiera hacer para ayudar. El rey no les podía ayudar. Y bueno, puede ser que no haya nada que nosotros podamos hacer con respecto a nuestras circunstancias. ¿No se sintió así alguna vez? ¿No se siente así en este momento? Bueno, esta palabra es para mí, perdón, el burro adelante, esta palabra es para mí y yo se la quiero compartir a usted también para que empiece a ver con otros ojos lo que Dios quiere hacer. Eh, eh, Puede ser que haya nada que hacer con respecto a mi pero Dios, pero Dios, acuérdese de eso, pero Dios es el Dios incluso sobre sus circunstancias, sobre mis circunstancias, es el Dios sobre sus finanzas, es el Dios sobre su enfermedad, es el Dios sobre su situación difícil que no tiene salida, es el Dios sobre las relaciones, es el Dios sobre la familia, es el Dios sobre el hijo que no tiene arreglo. Él es el Dios de lo posible. No existe la palabra imposible en el vocabulario de Dios. No existe esa palabra. No tendría que existir en nuestro vocabulario también. Ahora, yo le pregunto, ¿qué pasaría si usted supiera que mañana las cosas pueden ser diferentes? ¿Qué pasaría si yo le dijera que mañana a estas horas las circunstancias de su vida cambian? ¿Qué pasaría si yo le dijera mañana a esta misma hora, 10 de la mañana en Argentina, sea la hora que sea en su nación, su situación? Esos son los de repentes de Dios. Dios tiene esa manera de actuar. Mire, yo tengo unos testimonios tremendos de cómo Dios actúa a veces de repente. Uno que debo haberlo contado alguna vez, era el año 2003. Finalizando el año 2003, una situación muy fea, muy terrible aquí en Argentina. Yo pienso, creo que por lo menos mi situación en ese momento era mucho peor de lo que estamos viviendo ahora en Argentina, que si usted no sabe, no es de Argentina, le informo que estamos atravesando una hiperinflación, pero hay una luz al final del túnel, hay esperanza. Eh, y estábamos pasando las fiestas con mi mamá, comiendo unas comidas. Usted sabe que uno para las fiestas, uno hace comidas especiales, se gasta su dinero en comida, todo eso. Nosotros no teníamos dinero para gastar. Y de repente, a través de mi hermana Raquel, me consiguió un trabajo que el 1 de enero, esos días, yo estaba viajando en avión a Punta del Este, Uruguay, a cumplir con un trabajo
que me bendijo de una manera sobrenatural. Así que yo sí creo que mañana a estas horas mi situación puede cambiar, así como su situación puede cambiar. ¿Por qué le digo mañana a estas horas? Vamos a ver qué es lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Ahora, si usted supiera que las cosas van a cambiar así de repente, puede ser esta tarde también, puede ser ahora, en una hora, puede ser en una semana, puede ser en unos días, puede ser en un mes, puede ser en un año. Pero si nosotros sabemos que nuestra situación va a cambiar, ¿sabe qué? ¿No cambiaría nuestra forma de hablar? ¿No estaríamos alabando a Dios? Es fácil alabar cuando se ve, cuando nosotros vemos la manifestación de las oraciones, pero la fe alaba a Dios en medio de las circunstancias basados en la palabra, como dice Romanos 4:21, lo que Él ha prometido, Él es también capaz, Él está capacitado, Él tiene la manera de hacer que suceda. Él tiene la manera de hacer que se cumple. Lo que Él prometió, Él lo cumple. Pero fíjese, volvamos a la historia. Entonces, vamos a ver qué dice la palabra, ¿no? Le sigo leyendo. Segunda Reyes, capítulo 6, verso 32. Dice que el profeta Eliseo estaba sentado en su casa junto con los líderes del país, los líderes. Mientras tanto, el rey envió a uno de sus hombres. Antes de que llegara Eliseo, el profeta ya sabía de qué se trataba. Le dijo a los líderes que estaban con él, dice, el rey es un asesino y ha mandado a un hombre para que me corte la cabeza. Estén atentos y cuando ese hombre llegue, cierren la puerta y sosténganla contra él, porque detrás de él viene el rey para matarlo, ¿no es cierto? Mientras Eliseo estaba hablando con los líderes, el hombre del rey llegó delante de él, o sea, ni siquiera hicieron a tiempo de cerrar la puerta ni nada, dice. Y le dijo, esta desgracia viene de parte de Dios, ya no puedo esperar que Él nos ayude, porque el rey mismo había dicho que ni Dios los podía ayudar. El hombre del rey le dice lo mismo. Pero fíjese lo que dice capítulo 7, verso 1. Capítulo 7, verso 1, dice, oíd palabra de Jehová. En otra versión dice, pon atención al mensaje de Dios. Y esto es lo que yo quiero que usted reciba en esta mañana. Tenemos que poner atención al mensaje de Dios. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. ¿Qué dijo el profeta? Dice, mañana a esta hora, por eso el título del mensaje, mañana a esta hora, a la entrada de la ciudad de Samaria, con una moneda, fíjese que 80 monedas de plata valía la cabeza de un asno, un asno que no sé si se come o no se come, la cabeza de un asno. Pero dice, mañana a esta hora, a la entrada de la ciudad de Samaria, con una moneda de plata se podrán comprar 3 kilos de harina o 6 kilos de cebada. ¡Wow! ¿De dónde la iba a sacar? ¿De dónde iban a sacar esa harina o la cebada? Bueno, pero esa era la palabra de Dios, dicha a través del profeta, y con la reconvención, o sea, la recomendación del profeta, es decir, pon atención al mensaje de Dios. Cuando el mensajero del rey de Samaria llegó a Eliseo, Eliseo le dijo, escucha la palabra del Señor, escucha la palabra de Dios. Ahora yo me pregunto a mí y le pregunto a usted, ¿no es ahí a donde deberíamos ir en primer lugar? Antes de que las circunstancias nos coloquen en el estado de derrota y fracaso y angustia y desesperación, ¿no es ahí donde tenemos que ir? Fíjese que el desaliento, trabajando en nuestra mente y en nuestras emociones, nos dice, rendite, ríndete, no funciona, se acabó, lo intentaste y no funciona. Eso era lo que estaba diciendo el rey, eso era lo que estaba diciendo el pueblo, eso era lo que estaba diciendo el emisario del rey. No funciona, se acabó, dice, Dios no te va a sacar de esto. ¿No sería más sabio simplemente apagar esa voz y volverse otra vez a la palabra de Dios? ¿No es eso más sabio? Y descubrir lo que Él tiene que decir al respecto de mi situación, de su situación, para pensar. ¿Sabe
¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros, en vez de ir primero a la palabra de Dios y recordar las promesas del Señor y empezarlo en fe a alabarlo por la respuesta que va a llegar, muchas veces nosotros nos dejamos vencer, nos dejamos sitiar, nos dejamos rodear por las circunstancias, por el enemigo, por las palabras, por... ¿O no? Seamos sinceros. ¿Cuántas veces me pasó a mí? ¿Cuántas veces le pasó a usted? Mire, el rey de Israel era un hombre malvado y él no prestó atención a la palabra, no escuchó, no fue obediente. Y Deuteronomio 28:1 nos dice que las bendiciones llegan a aquellos que escuchan diligentemente la voz del Señor y velan por cumplir todos sus mandamientos. Ahora, vamos a ver las circunstancias en las que estamos. Capaz que fue su culpa. ¿Cuántas veces por mi culpa yo misma me metí en situaciones difíciles? Puede ser que sea por su culpa. Tal vez usted, así como yo, cometemos errores, no escuchamos lo que el Espíritu Santo nos dice o estamos en desobediencia. No importa. La gracia y la misericordia de Dios están esperando que nosotros regresemos a Él y a su palabra, y Él nos libra. O tal vez pueda ser como los residentes hambrientos y desesperados de Samaria, que sin culpa propia, como a mí también me pasó, y me imagino que a usted también le debe haber pasado, le debe estar pasando, otras personas tomaron decisiones desastrosas que están afectando nuestras vidas. Pero Dios es más grande que las circunstancias y Él mora en mí y Él mora en usted. Lo que tenemos que hacer es regresar a su palabra, así como el profeta Eliseo dijo, escuchen la palabra del Señor. ¿Y qué palabra les dio Él? Dice, mañana a esta hora, en la entrada de la ciudad de Samaria, con una moneda de plata se podrán comprar 3 kilos de harina o 6 kilos de cebada. ¿En qué palabra estamos parados? ¿Sobre qué promesa estamos creyendo para nuestra situación? ¿Cuál es esa promesa? ¿Cuál es la palabra que usted escucha? ¿La del médico? ¿La de los medios de comunicación que dicen que todo está mal, que el dengue acá en Argentina, que la situación económica, que todavía nos vamos a tener que seguir atravesando, que no nos dan los aumentos de salarios ni de estas cosas, que el paro de colectivo? Yo le hablo de Argentina, me imagino que en cada nación debe haber situaciones similares o diferentes, pero que también nos angustian, nos ponen mal. Que los medios de comunicación no están para informarnos, están para desalentarnos. Así que nosotros, en vez de poner la radio o la televisión el primer minuto de la mañana que nos levantamos, ¿qué tal si nosotros agarramos la palabra y sintonizamos con lo que Dios nos tiene para nosotros? ¿Qué le parece? ¿Cuál es la palabra que está escuchando? ¿La palabra de la billetera, de la bolsa de dinero? ¿La palabra de la chequera? ¿La palabra del banco? ¿La palabra del abogado que le dice acá están los papeles de divorcio? ¿Cuál es la palabra sobre la cual usted se para creer? ¿A quién le creemos? ¿A quién le estamos creyendo? ¿A la situación, a las circunstancias, al sitio que nos hicieron, a esos enemigos que nos están sitiando, o le creemos a Dios? Cuando Dios dijo que iba a haber comida y que iba a ser asequible, que iban a poder comprarla, que iban a poder acceder, es un informe verdadero. Cuando Dios dice que Él es nuestro sanador, es un informe verdadero. Cuando Él dice que es nuestro proveedor, es un informe verdadero. El cielo y la tierra pueden pasar, pero la palabra de Dios es segura, queda establecida para siempre y no vuelve vacía. Pero le voy a decir que si usted quiere verlo, tiene que creerlo. No nos sirve de nada
el conocimiento de la palabra, tiene que echar raíz acá en mi corazón y tiene que empezar a desarrollar, a hacer crecer esa fe para que yo pueda creer lo que Dios me dice para poder verlo. Mañana a estas horas. ¿Usted sabe lo que puede llegar a suceder mañana a estas horas? Mañana a estas horas su situación puede ser completamente diferente. Mañana a estas horas ese problema familiar puede estar resuelto. Mañana a estas horas la sanidad que usted está esperando puede manifestarse, aunque ya fue dada en la cruz del Calvario. Dios lo hace. Dios lo hace. Y si lo hizo una vez, lo puede volver a hacer cuantas veces sea necesario. Pero depende de nosotros. Y fíjese, al profeta Eliseo Dios le dio esa palabra. Dice, mañana a estas horas, aquellos que literalmente están muriendo de hambre van a tener una abundancia de alimentos que va a ser accesible. Mañana a estas horas, aquellos que han estado cautivos del enemigo van a ser libres. Ese es el mensaje que yo tengo que creer, que Dios me dice que de la situación que estoy viviendo voy a salir. Incluso, pero fíjese, incluso, o sea, hablando naturalmente, si el enemigo de ahí del pueblo de Samaria se hubiera ido, ¿cuánto tiempo les hubiera llevado recuperarse económicamente de semejante opresión? Que ir a buscar los alimentos, que tratar de ir a comprarlos, que no eran posible naturalmente. No era posible. ¿Dónde iban a encontrar comida tan fácil y a un precio tan accesible? ¿Eh? Era imposible para ellos, pero no para Dios. Sí, en el reino natural, su situación, su problema, su dificultad, su angustia puede parecer imposible, pero Dios no está limitado a los medios naturales. No, de ninguna manera, como yo le dije, en la palabra imposible no existe en el pueblo de Dios. Mire, viviendo en Estados Unidos me tocó vivir una situación difícil con respecto a mi salud y tuve que ser sometida a una intervención quirúrgica. Y usted sabe que en Estados Unidos la medicina es carísima. Ya el solo hecho de ir al médico es caro, pero ser sometido a una intervención quirúrgica, estar hospitalizado, todos los análisis, los estudios, el posoperatorio, los controles, todo eso es una fortuna. Y sabe que Dios me bendijo de tal manera que yo no pagué un solo peso. Otro día le cuento con más detalle porque quiero que nos llevemos el corazón del mensaje. El hombre que fue enviado por el rey a presentarse al profeta Eliseo no creía en las posibilidades de Dios. Dijo, esto no va a suceder ni aunque Dios abra las ventanas. Ese era un líder que estaba ahí sentado. Esto no va a suceder ni aunque Dios abra las ventanas de los cielos. ¡Qué incredulidad! ¿Sabe que muchas veces nosotros no lo decimos así, pero estamos actuando como si estuviéramos diciendo las mismas palabras de este líder que estaba ahí con Eliseo? Pongámonos a analizar las palabras que dice nuestra boca, porque de lo que hay en nuestro corazón es lo que habla nuestra boca. Si yo constantemente estoy hablando negatividad, si yo estoy diciendo no sé cómo voy a salir de esto, ni Dios me puede ayudar, mis oraciones no son escuchadas, atención, que ahí algo está fallando. Este hombre dijo, esto no va a suceder ni aunque Dios abra las ventanas de los cielos. Y el profeta le dijo, tú lo vas a ver con tus propios ojos, pero de eso no vas a participar, no vas a comer nada. Yo quiero verlo y participar. Yo quiero verlo y ser la bendecida que recibe la bendición de Dios. Por eso tengo que cambiar mis palabras de incredulidad. Este hombre dudó de la palabra de Dios,
Era naturalmente imposible que eso sucediera, pero con Dios todas las cosas son posibles al que cree, no al que lo escucha y dice, bueno, vamos a ver qué pasa. Al que cree, no al que dice, no sé, vamos a, vamos a ver. No, 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 no. No, al que cree. Ese oficial no creyó en el poder de la palabra del Señor. Mire, cuando usted abre la heladera, el refrigerador y no hay nada, cuando usted abre la alacena y tampoco hay nada, cuando usted abre su billetera, su bolsa del dinero y no hay nada, cuando usted revisa la cuenta bancaria y no hay nada, cuando usted recibe papeles que dicen que tiene tal enfermedad, o que, bueno, lo que sea, mire, es una lucha poder creer en eso. Pero nosotros somos los que tenemos que tomar esa decisión de creer. O creo en mis circunstancias o creo en la palabra de Dios. Y eso es lo que marca la diferencia. Si yo quiero recibir las bendiciones de Dios, las tengo que creer. ¿Cuántas veces por ahí nosotros actuamos como el oficial, ¿no? Lo vas a ver con tus propios ojos, pero no vas a comer nada, le dijo el profeta. ¿Cuántas veces nosotros vemos otros que reciben las bendiciones de Dios y nosotros nos quedamos ahí esperando, 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 esperando? O lamentándonos, o criticando, o siendo celosos, o teniendo la envidia del que recibe la bendición. ¿Cuál es la diferencia? Creer en la palabra de Dios. Creer en la palabra de Dios, empezar por lo primordial, por lo que es, por lo que se cae de maduro, en escuchar la palabra del Señor y creerla, sumergirnos en las escrituras, mantenerla delante de nuestros ojos noche y día. Hágase carteles, póngalo en la heladera, póngalo en el refrigerador, en el espejo del baño, lo que sea. Pero ¿sabe qué? Dígalo, declárelo, háblelo. La promesa que hay en la palabra para su situación, su circunstancia, escúchela, léala, dígala, háblela, declárela hasta que se vaya toda duda de su corazón. La duda puede venir en contra de su mente, pero la fe en el corazón es el que toma el mando de la mente. No nos dejemos llevar por las circunstancias. Ahora fíjense que acá hay una cuestión de elecciones y milagros. Así es. Esta es una historia de elecciones y milagros. La acción del hombre, la acción del ser humano, mi acción, su acción, es la elección. Y la acción de Dios es el milagro. Y la acción de Dios siempre viene en respuesta a la acción del ser humano. Fíjese, vamos a ver algunos detalles. Si el rey de Israel hubiera elegido obedecer a Dios y seguir las palabras del Señor, de Dios, todo hubiera estado mejor. Su elección, cuando se enfrentó a la tragedia, fue enviar mensajeros para matar, cortarle la cabeza al profeta de Dios. Elección equivocada, ya de entrada. El profeta Eliseo se enfrentó a una elección. Él habla la palabra de Dios y ¿qué sucede? La reacción del rey. Quería matarlo. El rey que quería matarlo iba a ser liberado junto con el pueblo. Fíjese qué contradicciones, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nosotros decimos a este que lo parta un rayo? Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que orar por aquellos que usan el desprecio con nosotros, que nos odian, y los que nos quieren muertos también. Obedecer la palabra y elegir perdonar es una elección clave en nuestra vida también. No vamos a entrar en detalle porque hay mucho para decir ahí, pero es una de las elecciones que el profeta Eliseo eligió bien. Él eligió bendecir al pueblo y junto con el pueblo estaba incluido el rey que lo quería matar. Ahora, fíjense que la historia sigue diciendo
que hay, bueno, yo no se lo voy a leer, pero se lo voy a comentar. Había dos leprosos. Ustedes saben que en el tiempo de la Biblia, los leprosos no podían vivir, no podían convivir ni con la familia, ni con el pueblo, no podían estar juntos, ¿no? Porque era contagioso y era terrible. O sea, ellos estaban destinados a terminar su vida separados de todos los demás, viviendo en una comunidad especial para los leprosos. Ellos eran víctimas, eran marginados, pero siendo leprosos tomaron una decisión valiente de levantarse porque dice, vamos a ver qué pasa ahí. A ver, dice, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Ellos también estaban incluidos en esto del sitio de Samaria, en esto de la hambruna, en esto de la situación difícil. Dice, ¿para qué vamos a estar aquí sentados hasta que muramos? Dice, si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriríamos allá. Y si nos quedamos acá, también vamos a morir, dice. Vamos ahora y pasemos al campamento de los asirios. Si ellos nos otorgan la vida, vamos a vivir. Y si nos dan la muerte, de cualquier manera nosotros íbamos a morir, o de una manera o de la otra íbamos a morir. Así que ellos deciden aventurarse, dice, se levantaron al anochecer para ir al campamento de los asirios y llegando a la entrada del campamento, no había allí nadie, estaba vacío, estaba desolado, no había un alma. Dice, ¿por qué? Porque el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, o sea, aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros, se hicieron una película de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Así que se levantaron, o sea, estos que estaban sitiando a la ciudad de Samaria, dice, se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo el gran ruido? ¿El rey? ¿El pueblo? Los que se estaban muriendo de hambre, los leprosos. No, Dios lo hizo, Dios lo hizo. Dice, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí, empezaron a guardarse las cosas, ¿no? Y después tuvieron una decisión inteligente, ¿no? Dice, pero ¿de qué nos sirve guardar? No vamos a poder comer todo esto nosotros, no vamos a poder disfrutar todo esto. Vayamos y digámosle a la gente de la ciudad de Samaria que, que vengan a buscar las cosas. No estamos haciendo bien. Dice, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. ¿Cuántas veces nosotros también recibimos buenas noticias y ahí nos quedamos calladitos? Bueno, otro tema. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra mal. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y le declararon, bueno, ahí está. El rey todavía pensó, dice, bueno, vamos a ver, no sé, a lo mejor es una trampa, mandó ahí algunos para, yo le estoy tratando de resumir, dice, fueron y vieron que era verdad lo que los leprosos decían. Ahora fíjese, sufriendo de una enfermedad horrenda, porque en realidad era horrenda esa enfermedad, siendo víctimas, marginados, estos leprosos tomaron la valiente decisión de levantarse y entrar en el campamento del enemigo. Esa fue una elección clave. Ahora fíjese, hicieron algo. Ellos actuaron, no se quedaron sentados, no se quedaron de brazos cruzados, no se quedaron lamentándose, no se quedaron ahí esperando a ver qué pasa. No, ellos actuaron, actuaron. ¿Y qué hicieron? Fueron, y no esperaron hasta ser sanados. A veces nosotros decimos, bueno, ahora cuando salga de esta, cuando salgas de esa, te vas a olvidar de lo que prometiste. Entonces, no esperemos, dice, ellos no esperaron hasta ser sanados, tomaron la decisión de hacer algo. A veces es mejor hacer cualquier cosa que sentarse y no hacer nada. Así que adelante ahí. Y acá hay un punto clave también. Muchas veces Dios usa a esas personas que uno ni siquiera piensa que Dios va a usar. Este fue el caso de mi hermana Raquel, mi hermana más chica, que tuvo que ser intervenida otra vez con una intervención quirúrgica. Ahora el 10 de enero, este 10 de enero de este año, y bueno,
Usted imagínese algo inesperado completamente, que no estaba en sus planes, ni en su presupuesto, ni nada, y una intervención de rodilla bastante complicada, de la cual todavía se está recuperando, gracias a Dios. Pero ella estaba con esa incertidumbre aunque ella confiaba en Dios, estaba con esa incertidumbre de cómo iba a afrontar el gasto, y si le iban a correr esto, aquello, la incertidumbre de todo eso. Y yo no se lo voy a contar en detalle, ¿sabe por qué? Porque uno de estos días ella va a estar con nosotros acá en Desayuno de Fe y nos va a contar toda la historia, todo el testimonio de cómo el Señor le estuvo bendiciendo a través de esta situación difícil que pasó. Pero ella cuenta que hubo personas de las cuales ella jamás hubiera pensado que le iban a hablar y fueron las personas que le dieron esa palabra de aliento, esa palabra de esperanza que ella necesita. Más allá de creer en el Señor, porque ella es una fiel creyente del Señor, pero hubo personas que hablaron y así a eso le quisieron los leprosos. Los leprosos, ¿quién iba a pensar que un leproso les iba a traer estas noticias al pueblo de Samaria? Pero por esa acción de los leprosos, no solo ellos se salvaron a sí mismos, sino toda la ciudad. Mire, yo le voy a decir, dentro de este mensaje en el cual lo que yo quiero que usted vuelva a la palabra de Dios y le crea la palabra de Dios para ver mañana a estas horas, yo quiero decirle, nunca usted se considere ni demasiado viejo, ni demasiado joven, ni demasiado enfermo, ni demasiado débil, ni demasiado ocupado, ni demasiado complicado para ser usado por Dios. Así como los leprosos fueron usados por Dios, nosotros podemos ser usados por el Señor también. Y fíjense que la palabra de Dios se cumplió completa, porque más allá de todo, bueno, me estoy adelantando a la historia. Fíjese que en esto del ruido que Dios hizo que los sirios escucharan, ese fue el milagro de Dios, esa fue la acción de Dios interviniendo. No lo hizo el rey, como le dije antes, no lo hizo el rey, no lo hizo el pueblo, no lo hicieron los leprosos, no era el ruido de los pies de los leprosos, no, era un ruido infernal que ellos escucharon como si fuera un gran ejército que se acercaba. ¿Quién hizo eso? Lo hizo Dios. Mire, hubo múltiples acciones, ¿no es cierto? Y elecciones de los hombres en esta historia, pero hubo una acción muy sobrenatural de Dios, un sonido que fue solo escuchado por el enemigo, un sonido que envió al enemigo huyendo aterrorizado, Un sonido en respuesta a la palabra hablada del profeta. Mire, usted habla la palabra de Dios y Dios va a hacer que haya un sonido como de guerra, como de ejército, que solamente el que quiere ponerlo en circunstancias difíciles lo va a escuchar. Ese sonido lo va a escuchar la enfermedad, ese sonido lo va a escuchar la situación económica, ese sonido lo va a escuchar la situación de su familia. Ese es el sonido que Dios va a hacer, que Dios va a actuar para que su situación se transforme. Pero usted tiene que hablar la palabra. Permita que el Espíritu envíe esas reverberaciones contra las puertas del infierno que no van a poder resistir. La Biblia dice resistir al diablo y él huirá de nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Con la palabra, con la palabra, con la palabra. Bueno, ahí está, los leprosos vuelven a tomar una decisión, que si iban a compartir la comida o no, la ropa, los tesoros, la riqueza que habían encontrado. Si hubieran esperado para hacer lo correcto, si hubieran esperado, porque ellos no podían mezclarse con la gente, ¿no? Dice, ¿habría habido mañana a estas horas? No, pero hubo una decisión correcta también. Bueno, ahí está, la historia dice que el rey, una vez que escuchó los leprosos, mandó a alguien a investigar, pero se da cuenta que si el rey se hubiera sentado ahí con miedo, diciendo, no vamos a hacer nada porque es una trampa de ellos, no, bueno, por lo menos actuó y dijo, mandó ahí, si él no hubiera tomado esa decisión, todos se hubieran muerto de hambre, con una abundancia de comida ahí afuera, nomás a la afuera de la ciudad.
¿Cuántos de nosotros muchas veces nos encontramos paralizados por el medio o atrapados en el medio de la duda cuando la abundancia ya fue proporcionada? La bendición está ahí afuera. Tenemos que tomar las decisiones correctas. Así que no se me quede, no se me venga abajo, no se desespere. La bendición de Dios está. Tenemos que actuar correctamente. Así que salieron ahí y buscaron a los sirios hasta el río Jordán y no encontraron. En todo el camino encontraron ropa, las cosas que los asirios habían dejado tiradas, los animales, la comida, los vestidos. Así que eso es lo que Dios tenía preparado para este pueblo. Y como el profeta lo había anunciado, por una moneda de plata se pudieron... Léanlo, Segunda Reyes, capítulo 6, desde el verso 24, después todo el capítulo 7. Por una moneda de plata se pudieron comprar 3 kilos de harina o 6 kilos de cebada, tal como lo dijo el profeta. Tal como Dios lo dice en su palabra, es como va a suceder en su vida. El resultado final es que la palabra del Señor sucedió exactamente como Eliseo habló. Mañana a estas horas. ¿Cuál es el mañana a estas horas que usted está esperando? ¿Cuál es la promesa que mañana a estas horas va a ser cumplida en su vida? ¿Sí? La palabra hablada por el profeta se cumplió. Pero ¿sabe qué? Eso fue hablado por el profeta Eliseo. ¿Sabe qué? La palabra escrita que Dios nos ha dado, esta palabra, fue hablada en los atrios de los cielos y es igual de segura. Esos que dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Los que dicen, ¿por qué vamos a creer lo que dice un libro antiguo con la Biblia? Van a ser como ese oficial del rey que dijo, ni aunque Dios abra las ventanas de los cielos. Y Eliseo le dijo, y tú lo vas a ver con tus propios ojos, pero de eso no comerás nada. Y así sucedió, dice el verso 20 del capítulo 7, y así sucedió porque la gente lo atropelló a la entrada de la ciudad y murió. La palabra de Dios se cumple, ya sea que la creamos o no. La palabra de Dios se cumple para el que cree y para el que no cree también. Yo prefiero estar del lado de los que creen. Hay descanso, hay liberación, hay salvación, hay solución para las personas que siguen y creen a Dios. No deje que el enemigo lo desanime y lo mate de hambre. Aliméntese de la palabra, la palabra viva, el verdadero pan de vida, sabiendo que al tomar valientemente la acción de fe, Dios va a mover las personas, los lugares, las situaciones, las cosas, va a abrir las puertas para que su palabra, la palabra de Dios, se cumpla en usted. ¡Wow! 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 ¡Qué palabra esta! Ya se me fue el tiempo. Y vamos a tener una palabra de oración porque en realidad esto es vital, que nosotros creamos al Señor. Señor, te damos tantas gracias en esta mañana, en este tiempo. Si alguien lo está viendo en diferido, en el momento que lo escuche, que pueda recibir esta palabra que tú has que tú has elegido para este tiempo, Señor. Que te creamos a ti, que creamos en tus promesas, que creamos que mañana a estas horas se cumple lo que tú dijiste. Lamentablemente va a ser que si creemos, vamos a verlo, y si no creemos también, lamentablemente va a ser, pero yo, por lo menos yo, por mi parte, prefiero creer. Yo sé que hay muchos de tus hijos que están escuchando este programa que también deciden creer, deciden actuar, deciden levantarse, deciden de dejar de estar lamentándose y van a ir por su milagro, van a ir por su respuesta, van a ir por eso que tú tienes preparado para cada uno de ellos. Señor, que esta palabra pueda echar raíces profundas en el corazón y que no nos quedemos nosotros solos con esta bendición, con esta palabra, que podamos compartirlo con otros también y ser de bendición para otros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.